Hola a todos. Estás en el canal Sorprendía. Suscríbete, deja tu like y empezamos. Mis padres maltratadores me echaron de casa a los 14 años porque era débil, pero años más tarde, vivo en una zona rural de Arkansas, donde casi todo el mundo trabaja en granjas. Los niños empiezan a trabajar desde muy pequeños y solo unos pocos padres comprenden la importancia de la educación y permiten que sus hijos estudien. En este sentido, no tuve suerte con mis padres. Mi padre no tiene tierras propias, pero compra productos a diferentes granjeros y los vende en el mercado. Tengo un hermano menor llamado Toby, que tiene 10 años. Cuando estaba en el instituto, aunque no era plenamente consciente del valor de la educación, sabía que quería ser algo más que un simple granjero. Pero mi padre destruyó mis esperanzas. 2 días después de mi 14º cumpleaños, mi padre me llamó a su habitación y me dijo que había llegado el momento de dejar los estudios. Me informó de que había llegado a un acuerdo con un amigo suyo, propietario de una gran granja, y que ahora yo sería uno de sus trabajadores. Tenía 14 años, era delgado y débil, no tenía tanta resistencia física como mis compañeros, y ni siquiera sabía si sería capaz de desarrollarla. Se podría decir que esto se debía a que mis padres no nos alimentaban bien a mi hermano y a mí. La noticia me afectó mucho, pero no tenía voz ni voto, y no podía discutir la decisión de mis padres. Así que me despedí de mi educación. El primer día de trabajo en la granja, perdí el conocimiento por agotamiento. No puedo describir todo el alboroto que se desató después de que me reanimaran. El propietario de la granja me llevó a casa y les contó a mis padres lo que había pasado, pero a ellos les preocupaba más cuándo podría volver al trabajo. Mi padre le aseguró a su amigo que no había de qué preocuparse, ya que al día siguiente volvería al campo a trabajar. Me dolió su indiferencia, pero la respuesta de su amigo fue inesperadamente reconfortante. Se negó a volver a aceptarme en la granja, ya que consideraba que no era apto para ese trabajo. Mi padre intentó convencerlo de lo contrario, pero él no quería involucrarse en problemas. Se marchó y mis padres estuvieron enfadados conmigo durante varios días. Mi hermano menor observaba todo esto con horror, sabiendo que le esperaba el mismo destino dentro de 4 años, o incluso antes. Mi padre intentó encontrarme otro trabajo, pero los rumores de que me había desmayado en la granja ya se habían extendido por toda la zona, y nadie quería contratarme. Mi casa se convirtió en un auténtico infierno para mí. Mis padres me miraban con irritación, porque, en su opinión, yo no era capaz de hacer nada bien. Me redujeron las raciones de comida, y luego se quejaban de que comía demasiado. Si algo no estaba en su sitio, siempre me culpaban a mí. Incluso me parecía que pronto empezarían a quejarse de que respiraba demasiado aire en casa. Pensé que era mejor volver al colegio que quedarme sin hacer nada. Una noche les planteé la idea a mis padres y enseguida me di cuenta de lo mala que era. Entré en su habitación y sus caras se deformaron de disgusto al verme. Les dije que tenía que hablarles de algo importante, y mi padre me dijo que me diera prisa. Empecé a explicarles que, en lugar de estar sin hacer nada en casa, sería mejor que volviera a estudiar. Mi madre se levantó de la cama y pasó junto a mí, como si fuera al baño. Pero mientras seguía hablando, se oyó un fuerte golpe y vi un destello ante mis ojos. Me había dado una bofetada. Me tambaleé y ella amenazó con darme una paliza si no me callaba inmediatamente. Gritó que era demasiado débil para trabajar y ser útil a la familia, pero que, cuando se trataba de la escuela, de repente me llenaba de energía. Luego se volvió hacia mi padre y le dijo que todo ese tiempo había sospechado que yo estaba mintiendo. Decidieron que solo fingí desmayarme para evitar el trabajo duro. Mi papá me dio un ultimátum. Tenía que salir de casa todos los días y buscar trabajo, o me echaría a la calle. Si en una semana no empezaba a ganar dinero, me echarían. Y por supuesto, una semana después, cuando seguía sin encontrar trabajo, mi padre cumplió su palabra. Al principio, mis padres simplemente me ignoraron cuando les dije que no había podido encontrar trabajo. No sabía que ya estaban preparando mi salida oficial. Me quedé en shock cuando los trabajadores sociales vinieron a nuestra casa. Mis padres dijeron que ya no podían cuidar de mí y pidieron que me llevaran a un orfanato o a un refugio. Los trabajadores sociales vinieron para comprobar si mis padres decían la verdad, o si era solo una forma de deshacerse de un hijo. Escuché a mis padres quejarse de los tiempos difíciles y decir que les costaba mucho alimentarnos a mí y a mi hermano. Afirmaron que solo podían cuidar de un hijo. Después de oír lo que dijeron,
Los trabajadores sociales dijeron que antes de mandarme a un orfanato, primero iban a ver si mis padres tenían familiares que estuvieran dispuestos a acogerme. Mi padre dijo inmediatamente que tenía un único pariente vivo, mi primo segundo, el tío Jeff, que vivía en la ciudad. Sin embargo, enseguida empezó a excusarse diciendo que hacía muchos años que no lo veía y que no estaba seguro de poder acogerme. Afirmó que la última vez que había sabido de él había sido hacía 7 años y que, al parecer, entonces se encontraba en una situación precaria. Pero no le había llamado en todos esos años y no sabía cuál era su situación real. La verdad es que el tío Jeff podría haberme ayudado, pero ¿tenía ganas de hacerlo? Mis padres sabían que lo más probable era que no quisiera hacerlo. Hubo un tiempo en que el tío Jeff vivía con nosotros. Se fue a la universidad a pesar de las protestas de mi padre, que todavía cree que la educación es una pérdida de tiempo. Recuerdo que mi padre discutía constantemente con él, acusándolo de ser un holgazán. Jeff se graduó en la universidad y quería seguir estudiando, pero no tenía dinero, así que empezó a buscar trabajo sin éxito. Mi padre se enfadó y acabó echándolo de casa, diciendo que ya no podía mantenerlo. El tío Jeff intentó explicarle que estaba haciendo todo lo posible, pero mi padre se mantuvo firme. Lo acusó de haber malgastado su tiempo y su dinero en la educación. Al final, el tío se marchó a la ciudad y no ha vuelto desde entonces. Y ahora tengo una pregunta. Si estuvieras en el lugar del tío Jeff, ¿aceptarías acoger al hijo de la persona que una vez te echó de casa y que en todos estos años nunca se ha interesado por tu vida? Los trabajadores sociales prometieron ponerse en contacto con él para conocer su respuesta. Estoy nervioso porque creo que mi tío no querrá acogerme y entonces me enviarán a un orfanato. Creo que pronto sabré cuál será mi destino. Por favor, escriba en los comentarios si estaría dispuesto a acoger a un niño así. Y pasemos a la actualización. Actualización 1. Han pasado varios años desde que prometí mantenerles informados. Les pido disculpas por mi prolongado silencio. Han pasado demasiadas cosas en mi vida. Ahora tengo 19 años. Los trabajadores sociales informaron a mis padres de que mi tío había aceptado acogerme. Mis padres estaban tan sorprendidos como yo, porque estaban seguros de que el tío Jeff respondería a su crueldad con la misma indiferencia. Sin embargo, incluso se alegraron de deshacerse por fin de mí. Mientras esperaban el día en que los trabajadores sociales me llevaran con mi tío, mis padres no dejaban de repetir que, como había elegido el camino de Jeff, acabaría igual que él, sin nadie. Sus palabras me afectaron mucho, pero todo cambió cuando llegué a casa de mi tío. El día que me llevaron, el único que se sintió realmente triste por mi marcha fue mi hermano pequeño, Toby. Corrió tras de mí, me abrazó y se puso a llorar, suplicándome que no me fuera. No puedo describir el dolor que sentí en ese momento. Yo también lloré. Mis padres no intervinieron mientras los trabajadores sociales estaban presentes, para no delatarse. Solo dijeron que así sería mejor para todos. Pero yo sabía que ese día mi padre se enfadaría con Toby. Mientras íbamos hacia casa de mi tío, estaba muy nervioso. El tío Jeff parecía contento de verme, pero yo no creía en su preocupación. Pensaba que solo quería causar una buena impresión a los trabajadores sociales. Pero cuando se marcharon y me quedé solo con mi tío, todo resultó ser muy diferente. Exclamó que parecía un esqueleto andante y se fue inmediatamente a la cocina a prepararme algo de comer. Cuando me puso el plato delante, me di cuenta de que nunca en mi vida había comido nada tan delicioso. Si eso era lo que mis padres llamaban fracasar en la vida, entonces yo estaba encantado de ser un fracasado. Me lo comí todo en 5 minutos, pero sin esperar a que le pidiera más, mi tío me sirvió otra ración. Después me mandó a dormir, y luego estuvimos hablando durante mucho tiempo. Cuando le conté todo lo que había pasado, solo negó con la cabeza. Mi tío dijo que, si no fuera por los servicios de protección de menores, mis padres simplemente me habrían echado a la calle. Pero podrían haber sido procesados por ello, y por eso decidieron hacer todo según la ley. Mi tío Jeff me envió inmediatamente a la escuela. No tenía hijos, y tras varias relaciones fallidas, había perdido el interés por el matrimonio. Decía que quizá en el futuro se plantearía la maternidad subrogada, pero por el momento estaba centrado en el trabajo y en ganar dinero. Pasaron 2 años, pero mis padres nunca intentaron saber cómo vivía. No me lo esperaba, pero a mi tío Jeff le molestó su comportamiento. Un día decidió visitarlos y me llevó con él. Como su coche se había averiado, fuimos en taxi.
Cuando llegamos, todos estaban en casa. Los padres y Toby. Fue Toby quien abrió la puerta. Se alegró mucho de verme, pero no lo demostró, por miedo a la reacción de sus padres. Simplemente sonrió en silencio y nos dejó entrar en la casa. La primera en hablar fue mi madre, con tono burlón y despectivo. Preguntó si mi tío no estaba cansado de tenerme como carga. Esa pregunta me afectó como si fuera una maleta innecesaria de la que todos soñaban con deshacerse. Por suerte, el tío Jeff no se quedó callado. Les dijo a mis padres que solo me había traído para que vieran lo bien que me iba sin ellos. En su opinión, eso demostraba su completo fracaso como padres. Mi padre respondió que solo veía una cosa, que yo estaba devorando los recursos de mi tío. Dijo que si no teníamos nada importante que hacer, podíamos irnos. Mi tío lo llamó desvergonzado y me hizo una señal para que nos fuéramos. Salimos, pero yo estaba muy triste. Vi a Toby, pero no dijo ni una palabra. Sabía que mis padres ya lo habían puesto en mi contra, y ahora se mantenía alejado. Ahora tengo 19 años, estudio en la universidad, pero estoy muy preocupado por mi hermano menor, Toby, porque mientras viva con nuestros padres, no tiene ninguna oportunidad de tener un futuro normal. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde que visité a mis padres con mi tío Jeff, pero ayer volví a verlos. Después de nuestra última visita, me sentía muy deprimido, y mi tío se dio cuenta rápidamente. En cuanto me preguntó qué pasaba, le conté todo lo que tenía en mi corazón. Le expliqué la razón de mi estado. Toby siempre había soñado con una vida mejor, pero nunca podría conseguirla mientras viviera con sus padres. Para ello, necesitaba estudiar, pero sus padres se oponían rotundamente a que fuera al colegio. Además, la relación con mi hermano se estaba volviendo cada vez más tensa, y yo no podía aceptarlo. Mi tío estaba de acuerdo en que la situación de Toby era difícil, pero mientras viviera con sus padres, no se podía cambiar nada. Pensé que si el problema era que Toby vivía con ellos, la solución era sencilla: llevármelo a mi casa. Estaba seguro de que mis padres estarían de acuerdo fácilmente, ya que en su día también habían querido deshacerse de mí. Pero el tío Jeff se adelantó, y antes de que pudiera proponerle ese plan, me dijo que el problema no era que él no pudiera o no quisiera quedarse con Toby, sino que mis padres no estarían de acuerdo en entregárselo. Aún así, insistí en intentarlo, y él dijo que podía probar, pero que él ya no tenía intención de hablar con mis padres. Ayer fui a su casa, y como era de esperar, no se alegraron de mi visita. Mi madre no estaba en casa, solo estaban mi padre y Toby. Les dije que había venido para hablar sobre mi hermano. Quería que se mudara a la ciudad y fuera al colegio. El padre me miró en silencio durante 2 minutos, y luego me preguntó: ¿acaso crees que me da igual el futuro de mi hijo? La respuesta era obvia, pero no quería provocar un conflicto, así que le dije tranquilamente que solo quería que Toby eligiera su propio destino. Mi padre se enfadó de inmediato y gritó que su opinión era más importante que los deseos de Toby. Ahí estaba, la verdadera tiranía paterna. Ni siquiera pensó en que su hermano estaba allí, y había oído cada palabra. Ahora Toby tiene 15 años, y su padre repite con él el mismo guión que conmigo. Ya le había obligado a abandonar la escuela, y había empezado a prepararle para una vida que Toby no había elegido. No sé de dónde saqué el valor, pero me agradezco haber dicho lo que pensaba. Le dije a mi padre que, al obligar a Toby a seguir sus sueños, solo conseguiría sembrar el odio en él. Mi padre se limitó a sonreír con desdén y dijo que, por el contrario, Toby se lo agradecería en el futuro. En ese momento, mi hermano no pudo aguantar más y empezó a llorar. Mi padre lo miró, luego se volvió hacia mí y me ordenó que me fuera y no volviera nunca más a su casa. Me levanté y me fui. Tía Jeff tenía razón. No voy a rendirme y permitir que mis padres arruinen la vida de Toby, como intentaron hacer conmigo. Ahora Toby tiene 15 años, lo que significa que dentro de 3 años podrá tomar sus propias decisiones y ya no estará obligado a obedecer a sus padres. Solo espero que para entonces no se haya quebrado y haya aceptado su enfermiza visión del mundo como algo normal. Actualización 3. Ahora tengo 21 años. Desde el punto de vista financiero, se me puede considerar una persona realizada, pero, a pesar de ello, me siento increíblemente triste mientras escribo estas líneas. Quizás se pregunten cómo lo he conseguido en solo 2 años. 2 años son suficientes para que la vida dé un vuelco, ¿no? Bromeo, porque en realidad todo esto no es mérito mío.
Mi patrimonio supera los $500,000, pero no he hecho nada especial para conseguirlo. Simplemente viví con mi tío Jeff e intenté olvidar que alguna vez tuve padres. Todo iba bien, hasta que empecé a notar que mi tío se sentía peor. Estaba preocupado, pero cuando le preguntaba al respecto, él me aseguraba que todo estaba bien. Sus palabras me tranquilizaban, hasta que un día empezó a hablar de lo importante que era mantener el ánimo incluso estando solo. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Luego me preguntó qué haría si heredara toda su fortuna. Empecé a contarle cómo crearía un fondo de becas para los niños de las zonas rurales que no tienen la oportunidad de estudiar. Mientras hablaba, empezó a toser. Fui a buscar un vaso de agua, pero cuando volví, vi que tenía la mano llena de sangre. Me di cuenta de que era algo más serio de lo que pensaba. Cuando la tos se calmó un poco, insistí en que fuera inmediatamente al hospital, pero él solo dijo tranquilamente que ya estaba todo decidido. Entonces, me confesó que tenía cáncer de pulmón en fase 4. Había recibido tratamiento, pero la enfermedad solo había progresado. Y luego dijo lo más terrible. Los médicos le habían dado solo unos meses de vida. Estaba dispuesto a darlo todo por salvarlo, pero él solo negó con la cabeza. Ya había acudido a otras clínicas y todas le habían dicho lo mismo. A partir de ese día, cada hora fue una tortura para mí, porque sabía que nos quedaba poco tiempo. Cuando lo ingresaron en el hospital, empezó a poner sus asuntos en orden. Le dije que quería informar a sus padres sobre su estado. Me prohibió hacerlo. Le habían dado la espalda en vida y ahora, al morir, no quería verlos. Luego me dijo que me dejaba todos sus bienes. Pensé que solo se trataba de la casa y unos pequeños ahorros, pero me confesó que tenía más de $500,000 y que ahora todo era mío. Pero en ese momento no me importaba. Aún así, desobedecí su último deseo y llamé a mis padres. No podía dejar de intentarlo. Mi padre no respondió, así que llamé a mi madre. Ella oyó mi voz, resopló con irritación y le pasó el teléfono a mi padre. Él respondió brevemente. ¿Sí? Sabía que solo tenía unos segundos para explicarle por qué llamaba. Empecé a decirle que el tío Jeff estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Aún no había terminado de decir que solo le quedaban unas semanas de vida cuando mi padre estalló. Gritó que, después de que mi tío y yo no lo hubiéramos respetado, ahora lo llamaba para pedirle dinero. Pero lo peor estaba por venir. Dijo que aunque mi tío Jeff y yo estuviéramos muriéndonos, no nos daría ni un centavo de su dinero. Ese hombre era un monstruo. Si hubiera hecho caso a mi tío y no les hubiera llamado, quería encontrar una solución pacífica, pero su egoísmo resultó insoportable. Colgué el teléfono. El tío Jeff murió esta semana. Hablamos de que debía ser fuerte cuando sucediera, pero resultó que era imposible prepararse para algo así. Actualización 4. Desobedecí al tío Jeff al informar a mis padres sobre su enfermedad, pero no debían saber de su muerte. Mi padre dijo que le daba igual si moría yo o mi tío, así que no merecían formar parte de esto. Nunca en mi vida había organizado ni siquiera una fiesta, y mucho menos un funeral, pero, afortunadamente, todo se resolvió por sí solo. Se lo comuniqué a sus seres queridos y ellos se encargaron de organizar una despedida digna. El día del funeral no había ningún familiar cerca que me apoyara. Mi tío no era solo un tío para mí, era como un padre y una madre. No era una persona religiosa, por lo que la ceremonia no se celebró en una iglesia, sino en una funeraria, donde se cumplió su última voluntad, la cremación. Cuando llegó el momento de despedirse, fui el primero en acercarme al ataúd. El tío Jeff yacía allí como si simplemente estuviera durmiendo. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de que todo aquello fuera solo un sueño. No pude contenerme y rompí a llorar como un niño. Me aparté a un rincón e intenté ordenar mis pensamientos, pero de repente oí una voz familiar. Alguien dijo que mi tío era un alma bondadosa. Me volví y vi a mis padres. Estaban entre los amigos de mi tío, fingiendo que eran muy cercanos a él. El dolor se convirtió instantáneamente en ira y me dirigí hacia ellos. No sabía lo que iba a hacer, pero sabía una cosa. No debían estar allí. Cuando me acerqué, mi madre me preguntó con fingida perplejidad por qué no les había informado de la muerte de mi tío. Le respondí que él mismo no habría querido verlos en su funeral. Luego les pedí que se marcharan. Mi madre dijo que yo no tenía derecho a decidir quién podía estar allí. En ese momento me llamaron. Había llegado la hora de la cremación. Dejé a mis padres sin respuesta
y fui a hacer lo que me había pedido mi tío. Cuando todo terminó, agradecí a todos su presencia y los invité a mi casa para tomar un refrigerio. Ya estaba conversando con los invitados cuando mis padres entraron en la casa. Les sorprendió lo bonita que era. Evidentemente, no esperaban que mi tío pudiera construir una casa así por sí mismo. Mi padre se acercó a mí y me preguntó si era verdad que era su casa. Me levanté tranquilamente del sofá, los miré y les dije que, efectivamente, esa casa la había construido el tío Jeff, pero que ahora era mía. Mi madre no se lo creía y me preguntó qué quería decir. Le confirmé que mi tío me había dejado todo, incluidos $500,000. Sus rostros se quedaron paralizados, pero mientras intentaban encontrar las palabras adecuadas, les dije fríamente que se marcharan de mi casa. Los invitados estaban en shock. Mi padre empezó a indignarse, afirmando que seguían siendo mis padres y que no tenía derecho a tratarlos así. Pero llamé a seguridad y exigí que los echaran. Estoy seguro de que el tío Jeff habría sonreído si hubiera visto cómo los echaban de mi casa de forma tan vergonzosa. Me disculpé con los invitados por el pequeño incidente y les aseguré que eso era precisamente lo que el tío hubiera querido hacer. Pronto cambiaré mi nombre. Toby tiene ahora 17 años y el año que viene intentaré convencerlo de que se mude conmigo, para que mis padres terminen sus insignificantes vidas en completa soledad. Gracias a todos los que me han apoyado y escuchado mi historia. Y así termina la historia. El autor no ha escrito más actualizaciones. Escribid en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Personalmente, creo que el autor, por supuesto, hizo todo absolutamente bien. Los padres son unos imbéciles. Bueno, y Toby, sí, cuando vives en un ambiente tan tóxico, con unos padres así, es normal que te dé la impresión de que todo está bien. Pero creo que, por supuesto, Toby debería ponerse del lado de su hermano, escucharlo y cambiar su vida. Al menos, espero que escuche a su hermano. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Echa un vistazo a nuestros vídeos anteriores, que aparecerán aquí. Y buena suerte.